habido muchas trabas, pero el Señor siempre se glorifica y Él es más poderoso, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que invito a hermana Diana, el púlpito es suyo. Buenas tardes, iglesia. Como dijo el pastor, Dios me dio una tarea, pero el enemigo quiso de una u otra manera poner un poquito de trabas, pero aquí estamos. Cuando Él nos llama, solo tenemos que decir, heme aquí, Señor. Amén. Iglesia, hoy vamos a mirar un libro muy importante. Encontramos muchas enseñanzas y sé que hoy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estarán acá con nosotros, hablándonos, tocando cada corazón. Quiero invitarlos a que oremos antes de comenzar. Quiero extenderles la invitación de dejemos todo lo que nos esté inquietando, lo que nos esté haciendo daño, nuestras cargas. Quizás sé que muchos llegamos cada sábado muy cargados a donde el Señor, pero que sea todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro espíritu enfocado en la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, te doy por esta tarde, Señor. Coloco en tus manos, Señor, este servicio, Señor, la tecnología y todo lo que se mueve, Señor, en este lugar. Toma control absoluto, Señor, porque eres tú, Padre Celestial, aquí, Señor. Tu presencia está en este lugar, Padre amado. Toma control, Señor, de mi vida, Padre Celestial. Como dice en tu palabra, no soy más que un siervo inútil, Señor, que tú estás utilizando hoy para transmitir lo que tú, Padre Celestial, quieres llevar a cada corazón. Que no sean mis pensamientos, Señor, que no sean mis ideas, Señor, que no sea yo, Padre Celestial, hablando, sino tú y tu Espíritu Santo por medio de mí. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, vamos a ver el libro de Nehemías. No sé si sea un libro muy habitual para todos nosotros, pero es un libro que venimos estudiando los jueves en nuestros estudios bíblicos y créanme que ha sido de gran bendición. Nos ha enseñado y nos ha tocado y nos ha movido en gran manera. Y hoy el Padre quiere hablarnos una poderosa palabra a través del capítulo 2 de Nehemías, versículos del 1 al 10. ¿Alguien quiere ayudarme con la lectura o nos vamos a Deocracia? Juanito, levantaste la mano, entonces, por favor. Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 10. Bueno, hermanos, buenas tardes. Un día, en el mes de Nisan, del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y respondí al rey: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, preguntó el rey. Así que oré al Dios del cielo y respondí: si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto
propuse mi plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí, si al rey le parece bien, ruego a usted que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor ordene a sus guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad que están junto al templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran oficiales del ejército y de la caballería. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. Amén. Amén. Gracias, Juan. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la palabra. Bueno, iglesia, ¿quién era Nehemías? Como sabemos, o por la palabra, era un siervo más del Señor, ¿cierto? Pero Nehemías trabajaba para el rey de ese entonces, el rey de Persia, que era el rey Artajerjes. ¿Qué función cumplía Nehemías dentro del palacio? Nehemías tenía una función muy importante. Él cumplía la tarea como el copero del rey. ¿Qué era o qué significaba ser el copero del rey? Era aquella persona que debía probar todo lo que el rey iba a consumir antes de hacerlo, con el fin de asegurar y preservar su vida, intentando mantenerlo a salvo de ataques contra su vida. Entonces, era un puesto muy importante, no era un puesto cualquiera. Entonces, no iba a ser fácil en ese momento para Nehemías llegar y decirle al rey, mira, rey, yo me tengo que ir, además que no sé cuánto tiempo. No iba a ser fácil porque él no tenía un hombre de esa magnitud de confianza a su lado y no iba a encontrar a alguien así de rápido. ¿Qué hace Nehemías para que entendamos un poco de cuáles son las bendiciones o los regalos que tiene Dios para nosotros hoy en la palabra? Vamos a ir al capítulo 1, al versículo 11. Antes de que lo leamos, quiero dejarles una frasecita para que la tengamos muy presente durante toda la palabra, que nos ayudará a entender qué es lo que Dios quiere transmitirnos hoy. Si tus problemas han estado sentados o parados por mucho tiempo, trata de arrodillarte. No sé cuáles sean tus problemas hoy. No sé cuáles sean tus circunstancias, tus problemas, tus miedos, tu duda, pero hoy el Padre del cielo quiere hablarte a través de esta palabra, de este siervo, como él mismo se hace llamar. Capítulo 1 de Nehemías, versículo 11, dice: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías ya había estado orando, pidiéndole a Dios que le mostrara el camino para poder llegar ante el rey y poderle hacer esa petición que él le hizo en este capítulo. Según los tiempos, el mes de Nisan, en el versículo 1, según la literatura es aproximadamente entre marzo y abril. Y esta oración, lo vemos en el capítulo 1, se hizo más o menos en el mes de Kislev, que la literatura nos muestra que es entre noviembre y diciembre. ¿Qué nos está enseñando esto?
que Nehemías tuvo que esperar mucho tiempo antes de poder recibir esa luz, esa respuesta del Señor, en qué momento él debía presentarse ante el rey. Él estaba pidiendo en el versículo 11 que le diera gracia delante de ese varón. Ese varón era el rey. Él estaba pidiendo al Dios Altísimo que le ayudara, porque él ya había recibido la noticia de cómo estaba su ciudad. Su ciudad estaba... Ubiquémonos un poquito, esta era la parte del pueblo que había regresado ya hacía varios años atrás con Esdras a construir el templo, pero aún faltaba algo más, y faltaba la reconstrucción de los muros de la ciudad. Así que Dios ya tenía un plan para eso, y su plan era este hombre, este varón, siervo de Dios, Nehemías. Así como él había utilizado aproximadamente 13 años atrás a Esdras y a Zorobabel para que fueran a reconstruir el templo, ahora Dios iba a utilizar a Nehemías para la reconstrucción de los muros. ¿Por qué era tan importante la reconstrucción de los muros? Ese era el medio con el que la ciudad estaba protegida de los ataques de otras naciones, de otras ciudades. Y como a Dios no se le escapa nada, Él ya tenía un plan perfecto para esto. Él ya estaba trabajando en esa oración que Nehemías venía haciendo constantemente, y lo dice su palabra, no lo digo yo. Su palabra en el capítulo 1 nos muestra cuando Nehemías recibe la noticia, cuando Nehemías siente dolor, tristeza, amargura por lo que estaba pasando con su ciudad, con su pueblo. Y lo único que él ve en ese momento es clamar al Dios Altísimo. Hoy Dios nos está diciendo: clama, iglesia. Busca mi iglesia. Ora. Por eso nos vamos a enfocar en la importancia de la oración en nuestra vida y 3 grandes regalos o bendiciones que Dios nos da a través de la oración. Hay muchos, hay infinidades de bendiciones que Dios nos puede dar a través de la oración, pero hoy nos vamos a enfocar en 3. Entonces, al ser siervos de Dios, necesitamos ser unos siervos de oración ferviente, pero de algo además que nos cuesta como humanos, y es oración paciente, porque siempre queremos una respuesta inmediata. Tengo un problema económico, busco la solución ya. Tengo un problema de salud, le pido a Dios y quiero que me responda ya. Aliviame ya. Muéstrame la cura ya. Soluciona mi problema ya. Y desafortunadamente, iglesia, Dios no funciona así. Dios no es esa persona a la que podemos ir con órdenes y que Él simplemente las cumple. Dios nos ama y nos ama demasiado y quiere hacer grandes cosas por nosotros, pero no a nuestra manera, jamás a nuestra manera. Entonces, la oración paciente nos va a regalar 3 bendiciones: tiempo, protección y provisión. Entonces, de eso vamos a hablar, y de eso creo que lo hemos captado en el texto. Es lo que Dios le da a Nehemías en medio de su oración paciente de 4 meses aproximadamente. Nunca recibió una respuesta antes. Quizás se preguntó: Dios, ¿pero por qué? Dios, ¿pero por qué no escucha mi oración?
¿Qué está pasando? ¿Qué voy a hacer por mi pueblo? ¿Cómo lo voy a hacer? Quizás sí tuvo esas preguntas. Somos humanos. Y sé que todos nosotros hemos pasado por eso. Por mucha fe y por mucho amor y por más que conocemos muchas veces de la palabra de Dios, nuestra carnalidad nos lleva a decir, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué así? Si yo soy bueno, si yo busco de ti, si yo voy cada sábado al servicio, si soy un siervo fiel, ¿por qué a mí? Pero Dios nos va a responder muchas de esas preguntas que a diario nos hacemos. Entonces dice en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, vamos a mirar ese tiempo, cómo Dios tiene, yo lo llamo multiformas de obrar en nuestra vida. Y quizás nos preguntaríamos, ¿por qué utilizó a un rey pagano para cumplir su plan? Quizás no debería ser solamente con su pueblo judío, solamente ayudarle a Nehemías al ser judío y a ser de su pueblo. Pero él actúa con todos de acuerdo a su voluntad. Quizás hacia nosotros no nos parezca o no entendamos. Y sí utilizó a este rey. Trabajó en su corazón para que cuando Nehemías llegara ante su presencia, tuviera la certeza de que ese era el momento indicado para hacer la petición. Y utilizó la manera quizás más peligrosa, y ya vamos a ver por qué. Dice la palabra, sucedió antes del mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué hago énfasis en ese pedacito de como antes no había estado triste ante su presencia? Resulta que para esa época el rey era sinónimo de alegría y de felicidad. Y ningún siervo, por ningún motivo, podía presentarse triste delante de él. Porque solo al ver la presencia del rey deberían estar felices. ¿Y a qué llevaba esto a un siervo? Presentarse de esta manera delante de un rey, a la muerte. Y por eso Nehemías dice en el versículo 2, no es esto, sino que el rey le dice, pues no estás enfermo, él estaba seguro, lo veía todos los días, sabía que no estaba enfermo, no le había confesado ninguna molestia, suponemos por lo que le dice el rey. No es esto, sino quebranto de corazón. ¿Cómo supo el rey eso? Puedo asegurar que solamente Dios y su obra. Entonces temí en gran manera, pensó Nehemías. Temía porque sabía qué podía suceder al presentarse de esa manera delante del rey. Pero ya Dios le había dado gracia. Dios le había ya dado la respuesta que él estaba buscando durante 4 meses en su oración paciente. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Aquí, cuando el rey le hace esa pregunta, Nehemías comprende que Dios ya había hecho su obra y que ese era el momento en que él debía hablar. Porque de otra manera, lo que el rey hubiera dicho es, te vas a morir. Pero él recibe es una pregunta.
¿qué cosa pides? Entonces dice Nehemías, oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame. Me tocó mucho esta palabra, envíame. Quizás la veremos normal, sí, le dijo, envíame. Pero encontré una diferencia muy grande entre decirle a alguien, envíame, y dame permiso porque me tengo que ir unos días. Nehemías, cuando dice, oré al Dios de los cielos, yo recibo que lo que le iba a empezar a hablar al rey, se lo estaba diciendo, era al Dios Altísimo. Y recibiría la respuesta de Dios por medio del rey. Amén. Entonces, el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. ¿Cuánto tiempo le pidió? La palabra no nos lo está especificando. Pero no pudieron ser 2 días, 3 días. De entrada sabemos que en esa época caminaban, no tenían las facilidades que tenemos ahora. Solo su viaje tomaría meses y la reconstrucción de los muros no iba a durar un par de días. Él tenía que llegar, tenía que mirar cómo iba a hacer eso, tenía que llegar a hablar con su pueblo, tenía que buscar ayuda, porque solo no lo iba a hacer. Aunque él sabía que iba con la presencia de Dios y que era Dios quien estaba abriendo las puertas y que era Dios quien le estaba dando el tiempo. Él también tenía ya un plan, porque cuando Nehemías le pide esto al rey, yo supongo que durante esos 4 meses, aunque estuvo orando, su oración no fue una oración de dame gracia y miremos a ver qué pasa. Él ya tenía, por medio de esa conexión, de esa oración, de estar en la presencia de Dios, la certeza de los planes que él iba a ejecutar en la ciudad. Entonces, envíame, se lo estaba diciendo a Dios, Dios envíame, yo quiero ir a cumplir esa tarea, esa obra que tú ya dispusiste y que pusiste en mi corazón, envíame. El rey le da el tiempo, todo el tiempo, pero aparte de eso, Nehemías le pide protección. Nehemías le dice al rey, si le place al rey, versículo 7, ya digamos que había cogido confianza, ya dijo, bueno, ya me dio tiempo, entonces pidámosle un poquito más, ya aprovechemos, ¿cierto? Entonces, además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Nehemías estaba tan seguro de que era la mano poderosa de Dios que empezó a abusar del rey. Empezó a pedirle de todo. Entonces, deme tiempo, rey, necesito tiempo, yo no sé cuánto tiempo me voy a ir a quedar, yo necesito ir a ayudar a mi pueblo. El rey simplemente pudo haberle dicho, no, yo lo necesito aquí. Si usted se va, fácilmente yo puedo morir. ¿Quién me va a proteger? ¿A quién voy a poner de copero? ¿Cuántas veces, iglesia, nosotros hemos ido donde el Señor con una petición? ¿Y cuántas veces hemos esperado el tiempo que Él quiere o que Él necesita para darnos esa respuesta? Yo estoy segura que definitivamente Dios escucha nuestras oraciones. Él conoce los deseos,
los deseos más profundos de nuestro corazón. Y muchas veces en el púlpito de las iglesias decimos: Dios te ama y te dará todo lo que tu corazón desee. Él es un Dios de amor, misericordioso, desea lo mejor para ti. Y nos quedamos ahí. Y como buenos humanos decimos: sí, Dios me va a dar todo. Pero ese Dios te ama, ese Dios quiere lo mejor para ti, trae condicionales. Eso no, con Dios tampoco funciona de hagan conmigo lo que quieran, pidan. Al menos aquí la mayoría somos padres y nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pero les ponemos límites. No les podemos decir sí a todo. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Él nos dice: sí, yo soy un padre amoroso y quiero lo mejor para ustedes, pero no como ustedes deseen, no cuando ustedes deseen, no como ustedes lo están pidiendo, y no porque Él no quiera. En medio de la prédica me puse a pensar, una vez dice: sí, pero ¿por qué no? Si no estoy pidiendo nada malo, muchas veces no puedo, es que no. Como cristianos creo que decimos: no pedimos nada malo, pedimos solo cosas buenas, pedimos salud, pedimos, no sé, estabilidad en un trabajo. La mayoría aquí que somos migrantes le pedimos al Señor que nos ayude en nuestros procesos migratorios. Y quizás decimos: pero es que no estoy pidiendo nada malo porque no me responde. El problema no es que Dios no responda, es que Él se toma su tiempo, porque quizás nuestro corazón aún no está preparado para recibir la bendición que Él tiene para nosotros. Y en medio de nuestra espera, en medio de ese tiempo que Dios nos pide, Él prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones, para que cuando Él nos diga esa respuesta y nos diga: sí, mira, hijo, aquí tienes lo que me estás pidiendo, tú ya puedas saber utilizar de la mejor manera esa bendición. Porque muchas veces las bendiciones, iglesia, no son solamente para nosotros. Hay bendiciones que son para compartir. Y si nuestro corazón y nuestra vida no está preparada para eso, esa bendición se queda solo en mi bolsillo. Y no puede ser así, porque Dios es un Dios para todos. Aunque más adelante vamos a ver que es un Dios que trabaja personal. Porque aunque tú y yo podamos estar pasando el mismo proceso, la misma dificultad, tu proceso con Dios no es el mismo que el mío. Y el tiempo que Él pueda tomar con mi proceso puede ser diferente al que toma con el tuyo. Y puede ser exactamente la misma dificultad. Entonces Él es un Dios personal para nuestra transformación, para obrar en nosotros. Pero es un Dios para todos, porque quiere que todos alcancemos la mayor bendición que Él nos pudo haber dado con su Hijo en la cruz, que fue la salvación. Entonces allá tenemos que llegar nosotros, a comprender que ese tiempo que Él nos está pidiendo es para forjarnos, para moldearnos, para transformarnos, para que estemos listos cuando Él quiera darnos todas esas bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Tenemos a veces que comprender que, vamos a ver en el versículo para que entendamos un poco, qué hubiera pasado si Nehemías simplemente hubiera renunciado. Vamos a ver en el capítulo 1, versículo 3 de Nehemías. El momento en el que sintió esa gran, profunda tristeza. Entonces él recibe la noticia por parte de unos conocidos que venían justamente de allá, de la ciudad, y él pregunta cómo está su pueblo. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y los muros de Jerusalén derribados, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras,
El 4. Me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. No hay nada más grande que el poder de la oración. Y Jesucristo nos lo enseñó. Y esa es la manera que nosotros tenemos de interceder, no solo por nosotros, sino por los demás. Como iglesia, nosotros debemos tener presente la oración en nuestra vida. La oración es la manera en que estamos conectados con el Padre, que vamos al Hijo. Y aquí viene algo muy importante para nuestras vidas. Cuando nosotros vamos y buscamos en la palabra, el pastor nos dice mucho, es la palabra la que nos va a enseñar todas las cosas, es la palabra la que nos va a mostrar los caminos. Y muchas veces decimos, yo busco, pero yo leo, pero yo no entiendo. Yo lo leo y sí, a veces hay cosas que me tocan, pero no comprendo qué Dios me quiere decir ahí. Tenemos a una persona muy importante en nuestra vida y que a veces dejamos mucho por fuera. Y es un regalo maravilloso que nos dio Jesucristo, y es el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros traemos a nuestra vida, en medio de la oración, al Espíritu Santo, Él nos va a revelar todo lo que el Padre quiere que nosotros comprendamos, recibamos de su palabra. Nehemías en ese entonces, su conexión era directa con Dios. Estábamos en el antiguo pacto. Pero nosotros somos aún más privilegiados. Dios manda a su Hijo, lo lleva a la cruz para darnos salvación. Y nos deja un gran consolador para que no estuviéramos solos nunca. Nos deja el Espíritu Santo. Entonces nosotros nos tenemos que aferrar a esa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos aferramos y vamos a Él en medio de la oración. Dios sabe cuándo estamos listos. El tiempo para Dios es... Uno a veces no piensa en eso y uno dice, sí, en el tiempo de Dios. Y uno a veces lo dice muy bonito, sí, yo voy a esperar que sea lo que Dios quiera. Pero a las 2 horas estamos diciendo, Señor, que se está demorando mucho. ¿Cuánto tengo que esperarlo? Entonces, a veces, de labios para afuera, somos muy abiertos a, sí, Dios, yo confío en ti, sé lo que vas a hacer en mi vida. Pero a la hora de la prueba, a la hora de estar en la posición que estuvo Nehemías, de presentarse ante el rey y decirle que se tenía que ir, a la hora de que estamos en ese momento, ¿dónde estamos colocando a Dios? ¿A quién estamos buscando? ¿A quién estamos buscando para que nos dé dirección y guía? ¿A quién estamos buscando para que nos dé protección, así como le pidió Nehemías al rey? Porque en el camino iba a encontrar muchos tropiezos, muchas dificultades, gente que iba a querer hacerle daño, porque había gente atacando esa ciudad, no quería que alguien fuera con ideas para poder salvar a la ciudad. Él iba a encontrar los opositores en el camino. Y Dios todo lo tiene más que planeado. A Él no se le escapa absolutamente nada. Entonces Él obró en el corazón del rey para cuando Nehemías fuera y le dijera, mira Señor, yo me voy a ir, pero necesito que usted me dé protección. Y aparte de eso, en los versículos 8, ya hay como para que terminemos de completar ahí la petición. Señor, pues entonces dile a los del bosque para que me den madera porque yo necesito con qué reconstruir los muros. ¿Y qué nos da el Señor? Nos provee. El Padre Celestial siempre nos provee. Yo creo que ninguno de nosotros aquí presentes podemos decir,
Dios me ha desamparado. Pero ¿qué tanto estamos valorando, cuidando y dándole buen uso a esa provisión del Señor? Dios lo permite todo. Como vimos en la prédica pasada con Job. Muchas veces no solo es el enemigo el que quiere atacarnos y el que quiere ponernos el piecito para hacernos caer. El diablo quería hacerle daño a Job, pero ¿qué le dijo Dios al diablo? Toma todo lo que quieras, pero no lo toques a él. Así que finalmente el diablo trabajó bajo una orden de Dios. No lo hizo solo. Y Dios protegió a Job. ¿Cómo iba a proteger a Nehemías durante todo el tiempo de su obra? De principio a fin, desde que empezó su petición al rey hasta que llegó a la ciudad a cumplir el plan perfecto de Dios. Queremos, iglesia, estar bajo esa condición, bajo esa condicional. Estamos dispuestos a seguir a Dios, aún sabiendo que muchas veces nos va a decir no. Que muchas veces, aunque nosotros sintamos que eso era lo mejor para nosotros, que era por lo que habíamos luchado tanto tiempo, Dios no nos lo da. Y estamos seguros de ser capaces de seguir firmes ante su presencia, aún recibiendo no del Señor. Hoy el Padre Celestial nos está diciendo: aprende a esperar en mí. Hay un versículo muy importante que para mí es un principio, y es Isaías 64:4. Vamos a verlo. Isaías capítulo 64, versículo 4. Dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Iglesia, esto se resume en: Dios actúa a favor de quien espera en él. Tenemos que saber esperar. Definitivamente hoy Dios te está diciendo: yo sé lo que tú necesitas, yo sé por qué estás aquí hoy, yo sé los deseos de tu corazón, pero confía en mí. Dame un tiempo más. Permítete y permíteme ese tiempo para trabajar en ti, para que puedas ver lo maravilloso y lo grande que va a ser la bendición que vas a recibir. ¿Qué bendición está esperando, iglesia? Confía en el Padre. Sé paciente. Y sal hoy de acá confiado de que Dios te va a responder. Porque así va a ser. Solo deja que actúe. Porque es que somos expertos. Ay, Dios, yo tengo un problema económico. Ayúdame, Señor. Termino la oración en el nombre de Jesús, amén, y arranco para el banco a endeudarme, porque esa es la solución. Ni siquiera dejamos que Dios empiece a actuar en cómo solucionar ese problema en el que estamos. Vi un ejemplo y me pareció muy curioso cuando estaba haciendo la prédica, y decía: muchas veces Dios no quiere que nosotros tengamos, no me vayan a malinterpretar, ya voy a explicar, que tengamos todo lo que compramos. Sabemos que Dios nos da lo necesario y nos da lo que Él sabe
¿Qué necesitamos? Y nosotros tenemos una tarjeta de crédito y somos felices, compre aquí, compre allí, compre allá. Llega la quincena, ay Dios, estoy sin plata, ayúdame Señor. ¿Qué le va a responder Dios? Usted solito fue el que se metió a comprar todo lo que no necesitaba. ¿Lo necesitaba? Quizás no. ¿Qué puede hacer Dios ahí? Si fue nuestra decisión. Si fuimos nosotros los que decidimos un día irnos por el camino que no nos convenía, cuando Dios nos estaba mostrando otro camino. Iglesia, Dios no se rasca la cabeza cuando nosotros llegamos con nuestras peticiones, con nuestros problemas, pensando, ay, ¿cómo le voy a ayudar a Diana en esta situación? A ver, ¿qué hago con esta niña? Dios ya sabe cuáles son mis problemas. Lo que pasa es que Él nos dice, búscame, ven a mí, háblame, cuéntame de ti. Pero Él ya sabe todo lo que nosotros le vamos a pedir, le vamos a decir, o por lo que le vamos a agradecer. Él nos conoce aún antes de que nosotros naciéramos. Sabe nuestra vida completamente, al derecho y al revés. Pero si nos dice en su palabra, búsquenme, órenme. Hay un versículo muy bello, corto y conciso. Primera de Tesalonicenses 5:17. Él nos resume todo ahí. Primera de Tesalonicenses 5:17. Hoy no lo podemos aprender. Dice, orad sin cesar. No necesitamos mucho para comprender qué quiere decirnos Dios en este versículo. Búsquenme. No se detengan en la oración. La oración del justo tiene poder. Amén. No se detengan por nada. ¿Qué significa que Dios quiere actuar a nuestro favor? Significa que Dios quiere, aparte de que nos conoce, nos está diciendo, vuelve y nos repite, déjame actuar. Yo sé lo que tú necesitas. Yo sé por lo que estás pasando. Yo sé cuál es tu circunstancia, tu problema, tu dolor, tu angustia. Pero yo actúo a tu favor. Él es un Dios bueno, como dijimos al principio, un Dios justo, misericordioso, y quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Por eso llevó a su hijo hasta la cruz, porque Él no quería que nadie se perdiera, absolutamente nadie. Pero también, como lo hemos visto en prédicas anteriores, es una decisión personal. Dios no nos va a obligar. Él nos está diciendo en su palabra, búsquenme, oren, vengan a mí, déjenme actuar, denme el tiempo que necesito para hacer lo que tengo que hacer en cada una de sus vidas. Pero es una decisión también personal. ¿Qué queremos en nuestra vida? Dios quiere involucrarse en todo, absolutamente en todo aspecto de nuestra vida. Él no escoge en qué área de nuestra vida actuar. Yo voy a actuar primero en el ego de esta persona, porque lo otro lo puedo trabajar mañana. No, Él cuando actúa en nuestra vida, actúa en completo, porque Él nos quiere santos y puros para Él. Y no podemos estar a medias. Nosotros no podemos venir a medias ante el Señor. Por eso les dije al principio, dispongamos cuerpo, mente y alma. Dejemos nuestra situación a un lado. Porque muchas veces, a mí me ha pasado, yo estoy allá sentada escuchando la palabra del Señor, quizás con miles de bendiciones que Él tiene para mí y yo pensando en mi situación. Y Él me está diciendo hoy, déjame actuar. Viniste hoy a recibir algo, recíbelo. Comprende qué quiero para ti y déjame que yo obro en tu vida.
Sabemos que Dios nos predestinó, nos predeterminó antes de salvarnos, antes de que naciéramos. Él ya sabía que íbamos a ser salvos. Él comienza a actuar en cada uno de nosotros conforme a la imagen de su Hijo. Dios que nos predestinó a ser imagen de su Hijo Cristo Jesús. Por tanto, Iglesia, lo que haga Dios en nuestra vida lo hará siempre para beneficiarnos, nunca para un mal. No hay manera. No hay manera de que el camino y la puerta que Dios me abra me vaya a llevar a mal. Aunque en el avanzar lo podamos estar viendo negativo y oscuro, al final tendremos la luz y la victoria, que es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Dios elimina, Él va por el camino mientras nosotros vamos avanzando, bajo su voluntad. Él va quitando todo obstáculo, toda piedrita que se va interponiendo, toda voz. ¿No nos ha pasado? Iniciamos un proyecto y muchas veces esas personas que llamamos amistades son las primeras que alzan la voz. ¡Ay, pero! No, ¿y si eso no sale? No, pero eso es muy difícil. Y Dios te está diciendo, ese es el camino. Esa es la puerta que yo te estoy abriendo. Aunque la veas difícil, aunque lo estés viendo oscuro, ese es el camino. No te desvíes. No mires ni a derecha ni a izquierda. No escuches las voces del mundo. El mundo solamente quiere distraernos, quiere alejarnos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque todos los que están en el mundo, con lo que ellos llaman quizás bendiciones, estando alejados de Dios, quieren que todos estemos allá. Porque en el mundo saben que lo que están haciendo no está bien. Y nosotros podemos ver, Iglesia, gente quizás con muchas riquezas, muchas cosas, pero ¿y cómo están sus corazones? ¿Qué vale más? ¿Las riquezas del mundo o la paz que puede darnos Dios en nuestra vida? Aún con lo justo y necesario. Porque Él no nos va a dar para que suframos, Él nos va a dar lo que necesitamos. Y día a día nos va supliendo. A Él no se le escapa nada, Iglesia, absolutamente nada. Nada se le escapa de nuestras vidas. Vamos a ver Romanos, ¿qué nos dice Romanos 8? Versículos del 28 al 31. Romanos 8, versículos 28 al 31. No sé si todos los que tenemos ahí la Biblia, hay unas que tienen como unos encabezados en ciertas partes, en ciertos capítulos y versículos. Y por ejemplo la mía dice, más que vencedores. ¿Lo recibimos? Amén. Dice, ya sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas, no una, no dos, no unas cuantas, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, Iglesia? Nehemías sabía que podía encontrar de todo
en su plan para ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Pero él estaba más que confiado que era Dios quien iba delante de él, abriendo camino, actuando y mostrándole qué debía de hacer y qué debía de decir. Si Dios es por nosotros, iglesia, ¿quién contra nosotros? Pero esto no funciona como si fuera un trueque. Bueno, Dios, como tú quieres todo lo mejor para mí, yo te doy algunas cositas y pues ahí vamos cuadrando en el camino. No, Él quiere toda nuestra vida, quiere todo de nosotros para poder hacer su obra en nosotros, según su voluntad, según su plan perfecto, iglesia. Plan perfecto. Dios no se equivocó cuando te dio vida, te dio un nombre. Él ya tenía todo preparado para tu vida, hasta el día que Él vuelva por nosotros, iglesia. Él nos predestinó. ¿Qué es predestinar? Según la Biblia dice predestinar, es destinar, elegir desde la eternidad a quienes por medio de gracia han de lograr la gloria. No es más que gracia, iglesia. O sea, esto no es porque lo merecemos, porque somos muy buenos, porque venimos cada 8 días al servicio, porque corro allí, sirvo allí, hago aquí, porque... No. No es por eso, iglesia. Porque también tenemos experiencias de cuántos siervos, aún estando en todas esas áreas, han fallado. Y han fallado porque se han alejado de esto. Y se han enfocado en lo que el mundo quiere que vean en ellos. Nuestro enfoque es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro enfoque es su palabra. Nuestro enfoque es su plan perfecto para nuestra vida. Pero ¿cómo voy a saber cuál es el plan perfecto que Dios tiene para mi vida si ni siquiera lo busco? Lo busco a raticos. Y no estoy diciendo, iglesia, que yo lo haga porque yo también estoy aquí, soy humana y he fallado. He dudado, he quebrantado en mi fe. Pero ¿qué es lo más hermoso que Dios nos da? La oportunidad de reconocer delante de su presencia que somos débiles, que somos pecadores, pero que Él nos va a recibir una y otra vez con sus brazos abiertos, esperando poder transformarnos y día a día santificarnos para su pronta llegada. Amén. ¿Amén, iglesia? Amén. Hay 3 opciones en nuestro proceso de esperar, recibir la protección y la provisión. Hay muchos, pero separé 3 porque si no, no terminamos nunca. Tenemos 3 opciones en nuestro proceso de espera, en lo que queremos que Dios responda. 1, y es el más fácil para nosotros, manipular las circunstancias, movernos en nuestra voluntad, creer que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Somos expertos en eso. Y muchas veces, iglesia, no lo hacemos ni con mala intención. Muchas veces decimos, sí, esa solución es buena. Y quizás no son soluciones ante los ojos humanos malas. Pero era eso lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. Actuar fuera de la voluntad del Señor trae consecuencias. Y no importa quién sea. No importa si es el pastor, si es un simple líder, si es una ovejita común, si es el mismo presidente, no importa. Si un día decidimos actuar fuera de la voluntad del Señor, tendremos consecuencias. Y así actuamos nosotros como nuestros hijos. Es que todo padre que ama, corrige y quiere el bien para sus hijos. ¿Nosotros qué hacemos con nuestros hijos? Les decimos,
1, 2, 3 veces, no hagas esto porque va a pasar esto y esto. Van y lo hacen, ¿y qué van a obtener? Una consecuencia. De acuerdo a cómo sea su educación en casa, le quitarán actividades, quizás una nalgueada, pero reprendemos y sabemos que nuestros actos, todos, buenos o no buenos, traen una consecuencia. Todo actuar deja una consecuencia. Pero debemos tener presentes que definitivamente desobedecer al Señor no nos va a traer nada bueno. Y lo vimos con su pueblo durante muchos años en el desierto. Dios quería lo mejor para ellos. Dios quería llevarlos a la tierra prometida. Pero su desobediencia, su querer actuar fuera de la voluntad del Señor, alargó esa bendición. Y eso hacemos nosotros cuando manipulamos el tiempo de Dios. Cuando manipulamos las situaciones, alargamos nuestra bendición. Y quizás nunca la vemos. Y no es culpa de Dios. Y no es que Dios no quiera ayudarnos. Es que nosotros lo buscamos. Nosotros decidimos un día, bueno Señor, yo creo mucho en ti, yo confío quién eres tú en mi vida, pero te voy a ayudar un poquito. Dios no necesita ayuda de nosotros, iglesia. Él todo lo puede, Él todo lo sabe. Y Él nos deja, porque también dice en su palabra que Él nos dio libre albedrío. Entonces nunca nos va a obligar, Él nos va a mostrar en su palabra, porque no va a ser en la TV, no va a ser en Facebook, no va a ser, no, aquí. Es donde Él nos muestra qué quiere para nosotros, cómo debemos actuar, cómo debemos avanzar por el camino. Pero si lo ayudamos, definitivamente empezamos mal y vamos a terminar mal. Por más bueno que parezca ser la ayuda que le estemos dando al Señor. Segunda opción, darnos por vencidos. ¿Qué hubiera pasado si Nehemías, a los 8 días de haber empezado a orar a Dios, en medio de ese dolor y esa angustia y ese deseo que él tenía por ayudar a su pueblo, hubiera desistido? Hubiera dicho, ay no, yo ya llevo muchos días orándole al Señor, Él como que no me va a responder. Entonces que lo haga Él como quiera. Él sí lo va a hacer. Porque si usted no se deja utilizar, utiliza otro. Pero Dios nos está diciendo, no desistan. No duden de quién soy yo en sus vidas. No lo haga, iglesia. No lo haga. Nosotros tenemos que orar y orar. Y esperar para luego testificar. Cuando en su palabra Él dice, en los versículos de Romanos que acabamos de leer, conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es nuestro propósito, iglesia? ¿Cuál fue el llamado que nos hizo Dios? ¿Cuál fue esa obra que Él nos dejó? Tenemos que ir, testificar lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, iglesia. No es casualidad que cada uno de nosotros estemos aquí hoy presentes ante su presencia. Y sé que en todos ha obrado de manera maravillosa, extraordinaria. Y quizás que a veces no las comprendemos. Porque así hizo con el rey. ¿Quién iba a comprender que iba a usar un rey pagano para cumplir una vez más una tarea con su pueblo? Y los utilizó muchas veces. Muchas. Ya lo había utilizado con el rey anterior 13 años atrás, con Nehemías, con Esdras, con la reina Esther, con muchos siervos. Él lo hace y Él va a cumplir cada deseo de tu corazón, iglesia. Lo digo en fe porque
Dios les está diciendo hoy, confíen en mí, esperen en mí, verán la victoria, la verán. Ustedes que están aquí fueron predeterminados y llamados por el Señor. No es casualidad. No es casualidad, iglesia. Tenemos una tercera opción, y es la que más nos cuesta, pero la más maravillosa. Esperar y ver a Dios actuar a nuestro favor. ¿Qué opción quieres escoger, iglesia? ¿Quiere darle una manito al Señor? ¿Queremos desistir? Decir, bueno, no. Ese Dios del que tanto me han hablado y me han dicho que es bueno, maravilloso, y que cumple todo, y que hace maravillas, y que sana enfermos y hace milagros, a mí no me ha respondido. Yo más bien no vuelvo por allá. ¿A qué voy a volver? Nos ha pasado. Nos ha pasado que hemos dudado. Estoy segura que sí. Pero Dios en su infinito amor nos llama siempre con esos lazos de amor. Nos dice, hijo, no temas. No temas ni desfalles, porque yo estoy contigo. Porque yo voy a tu lado. Porque yo soy tu roca fuerte. Yo soy el que todo lo puedo. Solo yo. Porque a veces, iglesia, no recibimos también las bendiciones del Señor. Y si fuera así, como dije al principio, si cada vez que tocáramos a la puerta de Dios Él nos contesta, le decía, bueno, quiero un par de zapatos, tómelo, quiero esta casa, tómelo, quiero este carro, tómelo. ¿Sabe qué pasaría, iglesia? Hoy estas sillas estuvieran vacías. Porque es muy fácil olvidarnos del que nos da todo. Y darle el lugar y la importancia a las cosas materiales, o a esos beneficios, o a esos privilegios, o a ese trabajo, o lo que sea. Si Dios actuara de esa manera, nosotros nos olvidaríamos de quién es Dios en nuestra vida. Porque es que necesitamos recordar quién es Dios en nuestra vida. Y lo recordamos en medio de su palabra, en medio de la oración, en medio de la súplica, a veces en medio del llanto, del quebranto. Así que, como dije al principio, si tus problemas han estado mucho tiempo de pie, es hora de arrodillarnos. Solo de rodillas lograremos lo que deseamos ante la presencia del Dios Altísimo. Si hay algo de lo que todos aquí podemos estar seguros, es que Dios sabe cómo y por qué estamos en esa situación. Y Dios sabe cambiar, como decía una de las alabanzas, todas las circunstancias. Él sabe cambiar y transformar todo. Nosotros no. Nosotros creemos que sabemos. Nosotros intentamos y a veces queremos creernos Dios. Pero Él sí. Y tenemos que estar dispuestos a dejar que Él actúe en nosotros sin manipular la situación. No podemos. No hay manera. Dios nos proveerá todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitemos. No es lo que queramos. Yo por estos días he estado pasando, me ha pasado de todo. Llevo un par de semanas con algunas molestias de salud. He estado con crisis laborales. Hace poco tuve un accidente, un carro me chocó y venía con todo. Y venía tratando de hacer la prédica. Cada vez que me sentaba yo decía, no sé, cogía la Biblia, buscaba palabras, yo no sé qué decir. No me salía. Hasta que un día dije, lo estoy haciendo mal, porque soy yo. Estoy diciendo, no me sale nada, yo no puedo, ¿qué voy a decir? Y entendí que es que no soy yo, que era el Espíritu Santo y no lo estaba buscando.
cuando decidí buscar al Espíritu Santo, empezó a fluir. Pero así como empezó a fluir, empezaron a aparecer las piedras en el camino. Y yo sentía que no iba a poder. Ahora, cuando estaba ya sentada lavando, mi dolor regresó. Y le he dicho al enemigo toda la semana: no vas a poder. No vas a poder porque fue Dios quien me llamó. Amén. Y le pedí a Dios que me diera el tiempo para estar aquí hoy, para terminar esa obra que Él me había dado. Quizás la otra semana estaré en el hospital, pero hoy tenía que estar aquí. Y tuve muchos días en los que dije: me tengo que ir. Pero dije: no. Quien está conmigo es mucho más fuerte que quien está contra mí. Amén. Y así estamos muchas veces, iglesia, en nuestras vidas. Quise tirar la toalla y decirle al pastor: no puedo. Pero le dije a Dios: si tú me diste hace unos días, lleva la palabra, es porque tú ya tenías ese plan perfecto. E ibas a darme las maneras de poder estar ahí. Y dar lo que tú querías que tu pueblo recibiera. Amén. Y me dio el tiempo. Quizás aquí esté con dolor, pero no es más fuerte que Dios en mi vida. No lo es. No dejen que nada, iglesia, absolutamente nada, apague el fuego del Espíritu Santo en sus vidas. Nada. Porque sin Él estamos vacíos, perdidos. Él es nuestro consolador. Dice su palabra en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Espíritu Santo de Dios, llena nuestras vidas, Señor. Entrónate en nuestros corazones, Espíritu Santo. Él nos dará la certeza, la convicción, la sabiduría para todas las cosas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una persona. No es una cosa cualquiera que decimos: ay, no lo veo. Es una persona, iglesia. Es la persona del Espíritu Santo que Cristo Jesús nos dejó cuando se fue a estar al lado del Padre para que nosotros no estuviéramos solos. Dijo: a mí ya no me tendréis, pero no se preocupen, porque les voy a dejar al Espíritu Santo, al Consolador. El Espíritu Santo testifica la verdad, es la fuente de testimonio y la revelación personal. Puede guiarnos en la toma de decisiones y nos protege del peligro físico y espiritual. Él obra en todo aspecto de nuestra vida. También lo conocemos como nuestro Consolador. ¿Y para qué está? Para calmar nuestros temores y darnos esperanza. Amén. Amén. Gracias, hermano. Aquí. Nos ayuda a tener esa intimidad con el Hijo y con el Padre. Es ese intercesor que el Hijo nos dejó para que no nos sintiéramos solos y para ayudarnos a dar testimonio. ¿Dónde lo vemos? Juan 15, capítulo 15, versículo 26.
Juan, capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, les dará testimonio acerca de mí. Iglesia, ¿a quién mostramos nosotros? Cristo. Ese es nuestro testimonio. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo. En el Antiguo Testamento todos se llamaban siervos. ¿Y cómo nos llamó Cristo luego en el Nuevo Testamento? Sus amigos. Nos dio esa bendición de ser amigos. ¿Qué hace un amigo? Se soporta, se ayuda, se busca cuando está en necesidad, nos escucha. Quizás a veces el amigo natural no tenga la solución, pero tenemos un amigo que sí tiene solución para toda nuestra vida. Cristo Jesús. Llegamos a Él por medio del Espíritu de verdad. Él es todo en nuestra vida. Nosotros tenemos la gran bendición de tener ese intercesor que nos va a revelar todas las verdades que necesitamos, pero tenemos que buscarlo. Vamos a ver un ejemplo rápido, no lo vamos a buscar aquí en la palabra, creo que todos nos lo sabemos y lo hemos escuchado de ¿qué pasa una vez más cuando nosotros no buscamos al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos dé dirección? Abraham, el padre de la fe. Dios le da una promesa maravillosa. Dios le dice que va a ser padre, que le va a dar un hijo. Pero ante los ojos humanos, la promesa se escuchaba muy bonita, pero era casi imposible. Él era de mucha edad y su esposa también. Además, pues su esposa no podía dar hijos. Entonces, era estéril. Decir, pues, ¿cómo Dios me va a decir que yo voy a tener un hijo? Pues mi esposa no puede. En medio de no esperar y quizás no creer, porque decimos creer y muchas veces no creemos en la palabra que Dios nos está dando, buscan soluciones. Y su esposa le dice, no significa que los esposos no escuchen a las esposas, sí, escúchennos, por favor, pero cuando estemos guiados por el Espíritu Santo. Su esposa le dice que entonces se allegue a su sierva, Agar, y entra en la cena Agar. Dios no había dicho, yo voy a hacer la obra de esta y de esta manera, inclúyame a todo el que quiera. No, la bendición es para usted y su esposa. Pero ellos decidieron incluir en la cena a Agar. Rápidamente, ¿qué pasó? Todo se arruinó. Ese no era el plan que Dios tenía para Abraham. Ese no era. Dios quería darle la bendición, proveerle lo que él necesitaba y le daría la protección que su esposa iba a necesitar durante ese tiempo, pero a la manera de él, en su voluntad, en su plan perfecto. Y Abraham decidió escuchar a su esposa y hacer otra cosa. Otro rápidamente. Tuvieron consecuencias, ¿cierto? Eso trajo consecuencias. Trae dolor. Y muchas veces eso traemos a nuestra vida, dolor y sufrimiento, cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Y el dolor no solamente es para nosotros, que es lo peor, porque nosotros tenemos esposos, hijos, familia. Nuestras decisiones afectan a terceros. Porque así como Dios dice que si tú crees, tú y tu familia serán salvos, recibirán bendición, si tú desobedeces, ahí también van a recibir un poquito de la consecuencia de tus actos.
Otra rápidamente, el pueblo de Dios en el desierto. Alargaron la bendición, desobedecieron. Y Dios trabaja largo. Si recordamos el trabajo largo tiempo de Moisés antes de enviarlo a sacar su pueblo a la tierra prometida. 40 años obró en Moisés. ¿Estaríamos dispuestos a esperar 40 años para recibir la bendición de Dios? Eso es lo que debemos estar un poquito dispuestos. Finalmente, iglesia, quiero terminar con este versículo que creo que nos termina resumiendo lo que Dios quiere para nosotros. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Disfrútate en el proceso, iglesia. Yo sé que a veces nos cuesta, pero gocémonos en el proceso, porque al final veremos la recompensa. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego, con acción de gracias. Oración paciente, bendición, tiempo, protección, provisión, todo lo que Dios tiene para nosotros, iglesia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, Nehemías reconoce que la obra no la podía hacer solo en sus fuerzas. Y le entregó todo a Dios. Le dijo, aquí estoy, soy tu siervo. Actúa en mí, haz lo que quieras conmigo. Yo estaré en oración paciente, con oído atento a tu respuesta, cuando tenga que llegar, no cuando yo lo desee. Él reconoció y luego pudo ver la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque ya venía en una intimidad con Dios de tal manera que podía reconocer cuando era Él el que le estaba mostrando su actuar, la palabra que debía salir de Él, la petición que debía de hacerle el rey. Y la respuesta del rey yo no la recibo como que era el rey, recibo que era Dios hablando por medio del rey. Amén. El rey lo envió, no le dio permiso, lo envió. Se fue con el poder del rey. Llevó cartas, llevó provisión, llevó protección. Enviado. ¿Quién nos envía, iglesia? Cristo Jesús. No fue el rey, fue Dios por medio del rey. Y no fue cualquier cosa, no fue un permiso, lo envió. Era una orden, casi que una orden. ¿Quién se obedece al rey? Envíenme, yo me voy. Y con todo, así nos está enviando el Señor hoy. Ve, lleva mi palabra, glorifica mi nombre, testifica lo que yo he hecho en ti, porque han sido grandes cosas. Y yo te glorificaré al lado de mi Hijo. Él nos dará la victoria, iglesia. Preparémonos en oración ferviente,
día y noche, aunque nos cueste, iglesia. Yo sé que a veces nos cuesta el trajín entre el trabajo, entre la casa, el hogar, los hijos, el esposo, aquí, allí, muchas cosas. Pero es que Dios es el primer lugar, no es el último, no es el si acaso, el por si me queda tiempo. Porque finalmente lo que tenemos, esposo, casa, carro, beca y demás, es porque Dios nos lo dio. No porque lo conseguiste tú en tus fuerzas. Porque ha sido la voluntad perfecta y agradable de Dios que tengas todo lo que tienes hoy. Entonces, ¿quién merece la gloria y la honra? ¿Quién merece todo nuestro tiempo? Ya vamos a terminar. Solo Dios. Nadie más. Nadie más se puede llevar el todo. Porque ni siquiera, muchas veces yo digo, y yo misma me corrijo, el primer lugar. Dios no quiere el primer lugar. Dios quiere ser el todo en nuestra vida. No el primero, no el segundo, porque es que si le doy el primer lugar estoy diciendo que hay algo más detrás de Él. Y no es así. Es solo Él, porque todo le pertenece a Él. Nada es nuestro, nada. Amén. Vamos a orar, iglesia, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a decirle al Espíritu Santo que siga llenando nuestras vidas, que siga dándonos la revelación, que siga siendo ese protector, ese dador de tiempo, que nos enseñe a esperar, que siga siendo ese proveedor en nuestras vidas, que no permita que nos alejemos de su presencia por ninguna circunstancia, por ningún problema, por nada de lo que estemos pasando, iglesia. Dios, Jesús le dijo a Pablo, en medio de su dolor, bástate de mi gracia. Bástate mi gracia. Solamente eso es lo que necesitamos, iglesia. No somos merecedores de absolutamente nada, pero en su amor infinito, en su misericordia, Él nos tiene aquí y nos está diciendo, confía en mí, cree en mí, aumenta tu fe. Su palabra dice que nuestra fe no es por vista. Si fuera por vista, no estaríamos aquí. Dios nos da todo lo que necesitamos para cumplir su plan perfecto y agradable para con cada uno de nosotros. Señor Jesús, gracias Señor. Gracias Señor por tu palabra celestial. Gracias Señor porque sé que has tocado a uno de nuestros corazones, amado Jesús. Gracias porque nos has dado hoy el aliento y las fuerzas para levantarnos y salir de aquí, Señor, renovados, con la certeza de que tú vas abriendo camino, Padre Celestial, de que no puede haber más nada y que no hay nada más grande ni más alto que tú, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a escucharte, Señor. Ayúdanos a tener un oído atento, Señor, a tu respuesta, Padre Celestial. Ayúdame a vivir, Señor, dile, iglesia, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdame a alejar de mi vida el pecado, la desobediencia, que quita la bendición que tienes para mí. Ayúdame, Señor, a tener un corazón contrito y humillado, a ser un siervo humilde, Señor, a querer glorificarte en todo tiempo y en todo momento, Señor. Nehemías dejó de lado todos los privilegios que quizás tenía ser el copero del rey por ir y
siervo fiel como lo fue Nehemías, Señor. Ayúdanos, Señor, a pedir de la presencia del Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor, con ese Consolador que esté siempre en nuestras vidas, quien nos dará guía y dirección, que nos muestre todas las cosas buenas y agradables que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy, Señor, queremos entregarte nuestra vida, Padre amado. Queremos decirte, creo en ti. Creo en tu plan para mi vida. Confío en tus planes, Señor. Quiero dejarte actuar, Señor. De corazón, digámosle, quiero que sea en tu tiempo, Padre amado, y no en el mío. Quiero que tú toques mi vida, Señor. La transformes. Nos hagas nuevos, Señor. Tu palabra dice que nos hagas nuevas criaturas, Padre Celestial. Estamos aquí, Señor, para ser transformados por tu gracia, Señor, en tu infinita misericordia, Padre amado. Oh, Señor, sin ti, Señor, ¿qué seremos, Señor? Estamos perdidos sin tu presencia, Señor. No está en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ver tu luz, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a que podamos mostrar quién eres tú en nuestra vida. Ayúdanos a buscar tu reino y tu justicia, Padre Celestial. Perdónanos, Señor. Perdónanos si nos hemos alejado de ti, si hemos pecado contra ti, si hemos querido creernos más inteligentes y grandes que tú, si te hemos dejado a un lado, Señor. Muéstranos tu camino, Señor, y ayúdanos a ser como Nehemías, ese hombre valiente, humilde y sometido a ti, Padre Celestial. Hoy me someto, Señor. Someto todo lo que soy, Señor, a ti. Toma el control absoluto de mis pensamientos, de mis acciones, Señor. Quiero que seas tú, Señor, mi piloto. Y dame ese Consolador como copiloto de mi vida, Señor. Hoy Dios te dice, iglesia, gózate en el proceso. Gózate en medio de la prueba. Gózate en medio de cada circunstancia. Porque como nos dijo su palabra, todas las cosas obran para bien. Si actuamos bajo la voluntad del Padre, no nos alejemos de ahí, iglesia. No permitamos que nada nos separe del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busca la oración ferviente. Conecta con Él. Busca su presencia de día y de noche. Como dice su palabra, Él nos dará el pan de cada día.
Ese pan es su palabra, iglesia. Y nos la da día a día para que siempre tengamos un motivo y una razón para llegar a Él. Para que no olvidemos quién es Él, cuán grande es Él en nuestra vida, iglesia. Sigue ahí orando, iglesia. Sigue derramando tu corazón de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu circunstancia. Abre tu corazón a Cristo Jesús. Pídele que te llene de su Espíritu Santo. Oh Señor, toma tu control de todo lo que somos. Toma tu control de nuestros pensamientos. Iglesia, si por primera vez quieres entregar tu vida al Señor, si esta palabra ha tocado tu corazón, quieres dejarlo todo en sus manos. Si no conocías de Él, pero Él hoy te ha hablado y te ha llamado con sus lazos de amor. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer esa oración de fe que en su palabra nos dice que debemos confesarlo. O tal vez si por alguna razón tú ya lo conocías, ya habías entregado tu vida a Él, pero por las razones que tú solo sabes, te alejaste de Él y quieres volver a esa reconciliación y quieres volver a los brazos de amor, quieres ser lleno nuevamente de esa paz que solo Dios te puede dar. Repite esta oración, iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hablar a mi vida hoy. Gracias, Señor, porque has tocado mi corazón. Porque me has recordado quién eres tú, Señor, en mi vida. Quiero reconocerte, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Quiero entregarte mi vida completa a ti. Quiero reconciliarme, Señor. Dile, te hago dueño de mi vida, Señor. Ayúdame a moverme conforme a tus planes, Padre Celestial. Conforme a tu palabra, Señor. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre Celestial. Y ayúdame a ser testimonio